Comenzamos. Bueno, vamos a dar para adelante, licenciado Demetrio, por cuestiones de tiempo. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos a todos los socios AMPAC invitados a este webinar pues, de bastante relevancia más por el tema que traemos ahorita de particularidades de la cuota dumping a las exportaciones del tomate mexicano. Pues aún está pendiente, ¿no? La solicitud de extensión solicitada al Departamento de Comercio. Esperemos que en este día, en las próximas horas, pues se dé ese tema, ¿no? Pero queremos ser proactivos y bueno, pues continuar trabajando en caso de que no se dé alguna continuidad del acuerdo de suspensión, pues tener las herramientas o los conocimientos para darle para adelante a la exportación del tomate, ¿no? El día de hoy nos acompaña el licenciado Demetrio Kiriakis, al cual le hago extensivo el agradecimiento de toda la membresía AMPAC por su tiempo y disponibilidad. Él es presidente de K&K International Logistics en los Estados Unidos. Es un agente aduanal con muchísima experiencia en los Estados Unidos y el día de hoy nos va a estar acompañando. Hizo una breve presentación sobre las particularidades del propio acuerdo de suspensión y cualquier pregunta o tema, bueno, pues ya lo podremos ir viendo. Seguramente hay bastantes preguntas, bastantes dudas, ¿no? Sobre la aplicación de esta cuota. Y bueno, pues el agente aduanal, el experto aquí está para resolver nuestras dudas. Licenciado Demetrio, le agradezco su tiempo y el foro es suyo. Gustavo, buenos días y muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los participantes, ¿no? Para no ser redundante, como ya lo explicaste, el Departamento de Comercio publicó aproximadamente hace 90 días, ¿verdad? Que se iba a dar de baja el acuerdo suspensión. Si es el caso de aquí al día 14, este lunes, indica que todo tomate de México importado a Estados Unidos va a estar sujeto a un arancel de dumping, ¿verdad? Ahora, el arancel publicado es el 17,09 punto 09%, que es para todos los otros, todos los demás, ¿verdad? Hubo, creo que son 4 o 5 empresas que fueron investigadas y partiendo de eso sacaron su determinación, excepto de esas 5 empresas, todos los demás van a ser sujetos al 17,09%, ¿no? Ahora, cosas que a tocar y aclarar, ¿verdad? De la diferencia de un dumping duty, ¿verdad? Un arancel de dumping contra un arancel normal de aduana, ¿verdad? Un arancel normal de aduana como el que vivimos hace 3 meses en marzo con los 3 días que se pagaron del 25%, pues es un arancel fijo, no lleva retroactividad, no lleva ciertas restricciones. eh, por decir, se puede tratar hasta como un cierto de gasto fijo de operación, ¿no? Lo que viene siendo el arancel dumping, para empezar, es un estimado de lo que se está depositando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en constante revisión el caso. Entonces, eso es sujeto a retroactividad. Ejemplo, si están trabajando partiendo del día 14 en adelante por un año, todas las importaciones de tomate van a estar pagando el 17,09%, ¿verdad? Ahora, cuando se concluyan esos 12 meses de operación, el Departamento de Comercio va a iniciar o va a continuar, vaya, ¿verdad? La misma investigación, el análisis, y depende del tiempo que tomen, ¿verdad? Para llegar a un nuevo porcentaje, un nuevo monto. Puede ser 6 meses, 8 meses, un año, hay muchos factores, ¿verdad? Pero el tiempo que sea, cuando ya determinen el monto nuevo y se publique, ya sea si es más del 17,09% o menor, ¿verdad? Vamos a decir si es más, es el 30%. Entonces, todos los entries que ya se habían depositado el 17,09% del arancel por ese año y medio, por decir. Entonces, en cuanto se publique y dé la orden de liquidación aduana de esos entries, el importador va a ser responsable de la diferencia, ¿verdad? De pagar la diferencia del 17,09 al 30% más intereses. Ahora, si es al revés volteado, que determinaron que fue menos, entonces igual la aduana va a dar un reembolso con intereses. Entonces, eso es un punto muy clave, ¿verdad? Que lo hace muy diferente al otro arancel. Otra de las restricciones, ¿verdad? Vaya que hay, es que no puede haber un reembolso
del exportador al importador del anti-dumping duty, del arancel mismo que va a solicitar aduana y viene ahí en el paquete que estamos presentando. La aduana va a requerir que cada importador firme un certificado, ¿verdad? De non-reimbursement, de no reembolso, ¿verdad? Por cada productor y registrándolo con la aduana y eso es lo que va a amparar y le va a dar la certeza a aduana que no vaya a haber tal motivo o algún tipo de subsidio, ¿no? Otro limitante que tiene el anti-dumping, ¿verdad? Contra entries normales, es que no pueden participar en el programa de reconciliación. El programa de reconciliación de aduana es muy usual, sobre todo en la industria maquila o quizás en otros tipos de productos o relaciones comerciales, en donde te permite hacer ajuste de precios, ¿verdad? De valores hasta 21 meses después de que se hizo la importación, pues se cerró el entry. En este caso es muy específico. Los entries que son anti-dumping o countervailing, en este caso es un tipo 03, no son permitidos a participar a eso, que pues hace un poco más complicado también el proceso. Entonces, ya teniendo eso en mente, preparamos un comunicado que hemos estado compartiendo con todos nuestros clientes, amigos, mismo que ya se lo compartimos a ustedes, Gustavo, y si no me equivoco, ya se lo compartieron a los participantes para que se puedan revisar los puntos. Quiero solicitar si es posible de guardar todas las preguntas. Vamos a irnos en pasos tocando los temas, ¿verdad? Pero si se pueden detener todas las preguntas hasta ya resumir la presentación y luego podemos enfocarlos en las preguntas que tengan para no desviarnos, ¿no? No desviarnos. No vamos a entrar en muchísimo detalle en los puntos y en los enlaces porque pues es muy detallado y podemos estar aquí 6 horas, ¿verdad? Yo tengo un tiempo promedio de 1 hora y media, tengo otro compromiso ahorita a mediodía con la Asociación de Fresh Produce que tengo, entonces les voy a pedir por favor que si pueden guardar sus preguntas. Si hay preguntas redundantes, vaya de muchos, pues consolidarnos en esa y ya después si hay alguna consulta o una pregunta que no se pudo atender, con todo gusto, pues se pueden comunicar con nosotros vía correo electrónico o llamada y vemos cómo podemos apoyarlos, ¿no? Entonces, diciendo eso, ¿no? Para empezar, los puntos claves operacionales para estar preparados y poder trabajar, ¿no? El primer punto que voy a tocar es recomendable que cada importador de récord, ¿verdad? Ante aduana americana, obtenga su propia cuenta ACH, que es una cuenta electrónica bancaria que permite, da la habilidad disculpan, da la habilidad de que puedan hacer los pagos de los aranceles aduana electrónicamente. Se facilita, ¿verdad? Tiene que ser una cuenta bancaria americana, ¿verdad? No puede ser una foránea. Ese es uno de los requisitos. También se recomienda que tengan su propia cuenta ACE, ¿verdad? De aduana americana que les permite tener transparencia completa, no solamente de todo el manejo de aranceles y cuándo se pagan y qué tanto pagan, pero sino de todas sus importaciones, ¿verdad? Ligadas a su fianza y a su cuenta de aduana. Dentro de eso, aduana también tiene un programa que ellos ofrecen que se llama PMS, Periodic Monthly Statement, ¿no? Que es un tipo de crédito que aduana extiende, ¿verdad? A la comunidad de importadores, siempre y cuando califiquen. El tiempo de promedio como se maneja aduana cuando son importaciones normales y no son participantes del programa PMS, el modo o el tiempo que se maneja es aduana va a colectar o más bien se le tiene que presentar a aduana el monto a pagar de los entries dentro de antes de los 10 días laborales de la fecha de cruce, ¿no? Es decir, si cruzó hoy, tienes que contar 8 días laborales de cruce. Al octavo día, normalmente en la práctica común, se manda la orden de pago a aduana y dentro de esos, los próximos 2 días
aduana ya retira los fondos del arancel de la cuenta ACH, ¿no? Con el programa PMS, con el programa PMS, aduana sigue con los mismos tiempos de cuando se presentan las órdenes de pago, ¿correcto? Eso no cambia. Con la diferencia de que no van a estar retirando los fondos de su cuenta bancaria al 10.º día. Van a dejar acumular todo un mes. Entonces vamos a decir que se trabajó del día 1 de julio al día 31 de julio, ¿correcto? Y todas las presentaciones de pago de aranceles de ese mes se están presentando las órdenes a aduana, pero aduana las detiene y no las va a cobrar hasta el próximo mes, ¿verdad? El 15.º día laboral, ¿no? Entonces ahí creo que Penélope puso una tabla en donde dan las fechas, cuál sería el 15.º día laboral de cuando le retiran todo de una sola transacción. Ahora, cada quien tiene la habilidad de analizar esto. Tenemos clientes que lo ven como algo que les puede beneficiar. Hay clientes, dependiendo de su estructura de negocio, que prefieren estar pagándolo, ¿verdad? Para que no se acumulen. Pero son programas que tiene aduana disponibles y que puedan tomar ventaja de ellas, ¿no? El próximo tema, punto a tocar, viene siendo la fianza. El importer bond, una fianza importador. Aduana requiere que cada importador de récord ante Estados Unidos tenga una fianza para importación, ¿verdad? La fianza esa debe de cubrir en los 12 meses de operación de la fianza, de la vida de la fianza, debe de cubrir 10% DTF, Duties, Taxes and Fees Paid, ¿verdad? Eso viene siendo el 10% de los impuestos o de los aranceles a pagar. Es decir, si un importador tiene contemplado, ¿verdad? Importar 10 millones de dólares de valor de tomate, ¿verdad? Y el arancel es el 17.09%, pues va a pagar aproximadamente 1.7 millones de dólares, ¿verdad? De impuestos durante esos 12 meses de operación. La aduana te requiere que tengas una fianza para cubrir el 10% de ese monto. Vas a requerir una fianza de $170,000, por decir, pero las afianzadoras ya cuando llegan a los montos de los $100,000 o de los millones, en este caso de los 100,000, les tienes que redondear hacia el más cercano. Entonces, en este caso, se requeriría una fianza de $200,000 para trabajar. Ahora, mucha gente, muchos clientes tienen cierta duda o falta de conocimiento en lo que viene siendo el monto de la fianza y cuando vienen siendo entries sujetos al anti-dumping, ¿verdad? Que son de alto riesgo para las afianzadoras por la retroactividad y todo lo que discutimos. Es muy común que la fianzadora solicite colateral, ¿verdad? Una garantía de depositar contra el monto de la fianza. Es decir, si es una fianza de $200,000, por lo general te van a pedir una garantía del uno por uno de la forma de una línea, una carta de crédito del banco. Ahora, también hay afianzadoras que se han manejado con depósitos en efectivo, cash deposits, pero hemos visto más y más se han retirado de eso, ¿verdad? Y se van con el método de la carta de crédito del banco por legalidades. Ahora, cada afianzadora es distinta, cada underwriter, ¿verdad? De las afianzadoras, pues tiene la flexibilidad de aceptarlo o no, pero lo que hemos visto es más que nada se manejan con cartas de crédito. Las cartas de crédito tienen que venir de bancos autorizados americanos, no foráneos. Digo, hay ciertos bancos foráneos que quizás tengan enlaces o tengan sucursales o algún convenio con un banco americano y la mejor se puede hacer, pero en sí la cuenta bancaria tiene que ser americana, igual como la cuenta del ACH. Ahora, el depósito de colateral o la garantía no es un depósito que se va contra los aranceles que se están pagando. Eso es muy importante, hay que entender, ¿verdad? Es un depósito, una garantía simple y sencillo para trabajar.
La fianza tiene una vida de 12 meses, ¿verdad? Y va a cubrir, ¿verdad? Las importaciones de 12 meses. Y en ese caso, pues hicieron los cálculos debido. Tienes lo suficiente siempre y cuando no se exceda, ¿verdad? Para trabajar con ese depósito. Ahora, cuando se terminen los 12 meses de operación o de la vida de esa fianza, tienen que renovar otra fianza para el próximo año, ¿verdad? Para seguir trabajando. Y así te vas cada año. Una cosa que se tiene que considerar aquí y para que lo vayan contemplando con sus bancos y obviamente ya haciendo sus proyecciones financieras, es que el depósito este de garantía, ¿verdad? El colateral, la fianzadora no te lo va a regresar hasta que no se cierren todos los entries, ¿verdad? Que se utilizaron en esos 12 meses de operación de esa fianza. Y aduana en un mundo normal, no anti-dumping, tiene un promedio de 317 días de lo que dura, ¿verdad? El entry para cerrarse o que se mande la orden de liquidación. Es decir, si trabajaron del día 1 de diciembre discúlpame, el día 1 de enero, el día último de diciembre, para que ya empiece, que se cerraron todos los entes, tienen que considerar el último entry en el último día y de ahí contar 317 días, ¿verdad? Para que se liquide el último entry, más aproximadamente 90 días que duran los underwriters de las afianzadoras para hacerlo. Y si todo está cerrado y liquidado, en ese momento les regresan el colateral o la garantía. Sin embargo, como el anti-dumping, están las liquidaciones suspendidas y dependiendo de cuándo se publica el monto nuevo, pues puede ser 8 meses después del primer año, 1 año, 2 años. Ha habido casos en otras industrias, ¿verdad? En casos anti-dumping hasta 5 años, digo. Son casos distintos, pero existe esa posibilidad. Es decir, cada año van a tener que estar sacando, tramitando una fianza nueva, depositando la garantía y la afianzadora les va a detener ese colateral hasta que se cierren todos esos entries. Entonces puede ser 2, 3, 4 años que ya tienen cuatro fianzas y colaterales, ¿verdad? Garantías depositadas y a lo mejor hasta el tercero, cuarto o quinto año apenas les van a ir regresando la garantía de la primera fianza. Bueno, ahora vámonos al tema de valoración, ¿verdad? Que es una de las preguntas más comunes y que hay mucha incertidumbre, pues sobre qué valor se va a declarar para calcular el arancel y pagar el arancel a la aduana, ¿no? Aduana tiene 5 métodos de valoración permitidas, ¿verdad? Que van en orden. La primera que viene siendo Transaction Value, la segunda Transaction Value of Similar and Alike Merchandise, la tercera es Computed Value, la cuarta es Deductive Value y la quinta viene siendo el Fallback Method. Cada tipo de valoración es específico a la relación comercial que tenga cada exportador con su importador, ¿verdad? En el caso de importación de frutas y legumbres, hemos visto las más comunes y que vienen siendo Transaction Value, la primera y es la más común y preferida por aduana, por eso es la principal, que es lo que le llaman ellos un Arm's Length Transaction, ¿verdad? Que viene siendo valor factura. Entonces, si el exportador y el importador tienen un convenio de que esa importación es valor factura, no hay más habilitaciones, no hay reembolsos, nada por decir. Es decir, si el exportador A le está vendiendo al importador B una carga de tomate por $10,000, ese es el valor que va a estar en la factura y ese va a ser la transacción que se le tiene que amparar a aduana que el importador le pagó al exportador por esa carga de tomates sin ningún otro tipo de movimiento. Ahora, hay ciertas deducciones que se puedan tomar y más bien va a ser en otro de los métodos de cálculo, pero en Transaction Value, siempre y cuando
estén delineados los Incoterms, ¿verdad? Los términos de la venta, si es Cost Insurance and Freighting, que básicamente va el precio del flete, ¿verdad? Del exportador incluido en la factura. Se puede descontar el flete internacional siempre y cuando venga acompañado con un Through Bill of Lading, o la traducción es un conocimiento de embarque corrido, básicamente que ampara con aduana que el flete, vamos a decir, de, no sé, Guadalajara a McAllen, Texas, ¿verdad? Por $2,000, y lo tienen contratado, lo tienen amparado, y tienen amparado el True Bill of Lading, y también está delineado en su contrato. Entonces de eso puedes descontar ese flete y hacer el cálculo del arancel sobre el valor del producto, eliminando el flete, ¿no? Y es muy importante que no nomás esté en el contrato, pero si lo van a reportar de tal forma que está en el contrato, que está en la factura separado y desglosado, ¿no? Tiene que haber mucha transparencia. El siguiente método más común de valoración para importación de frutas y legumbres, eh, en el mundo de consignación, ¿verdad? Que realmente no es valor factura y no tienes realmente el valor al momento de importarlo. Aduana permite usar lo que viene siendo el deductive value, que es una fórmula de valoración que permite trabajar así en reversa de cuando ya se vendió el producto, ¿verdad? Posterior al cruce. Normalmente, pues tienes antes de los 10 días laborales, ¿verdad? De presentar de la fecha de cruce. Si tienes el valor, se puede presentar ese valor. En caso de que no se tenga el valor dentro de ese tiempo determinado, aduana, digo, abarca un tiempo bastante amplio, hasta 90 días, pero en lo que viene siendo el mundo de produce, realmente se han manejado en un promedio de máximo de una semana a la otra. Aunque no está definido, es más común. Y se puede utilizar el precio, por decir, se tiene que utilizar el valor de la venta del mismo tipo de producto, ¿verdad? O similar, más cercano, de la cantidad más elevada, en dado caso, ¿no? Y ahorita entramos un poco más en detalle a eso. Dentro de ese mismo método de valoración, ahí sí son permitidos en el deductive value ciertas deducciones que se pueden descontar para llegar al cálculo. Ahora, hay que considerar y tomar en cuenta, ¿verdad? Que no todas las deducciones, nomás porque lo dice el reglamento, van a aplicar para cada relación comercial y cada contrato, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, dependiendo de cómo están alineados sus contratos y cuáles son los Incoterms, o los términos dentro del contrato, de qué gastos van incluidos, no van incluidos, puede influir cuáles deducciones se pueden tomar y no se pueden tomar, que es muy importante, y nosotros les recomendamos a nuestros clientes es: siéntense con sus abogados, siéntense con sus contadores, siéntense con sus importadores y los exportados, todos los que están involucrados, para que revisen bien en detalle el contrato, ¿verdad? Y vean cuáles son los términos y lo puedan comparar con el reglamento, y compararlo con otros juicios existentes mismos que compartimos en este ejercicio de casos previos de aduana, de producto vendido a consignación de frutas y legumbres, que es muy parecido, ¿verdad? Igual los cálculos de cómo llegar al cálculo del arancel, tomándolo antes o descontándolo para no pagar doble el arancel sobre lo de las deducciones. Entonces, si se basan en eso y utilizan eso como base y alinean sus contratos a que la terminología de los contratos y que los conceptos estén en línea, pues entonces van a estar trabajando a un modo más seguro, ¿verdad? En dado caso que aduana los llegue a auditar, van a estar en línea y en cumplimiento con los reglamentos, ¿no? Entonces, preparamos un ejercicio, el Deductive Value, utilizando uno de los juicios existentes
que inclusive presentamos nosotros en el 2019 y luego trabajando con la Asociación de Agentes Aduanales Americanos y otros involucrados, el Fresh Produce y muchos contribuyentes, en donde se presentó para sacar rulings sobre las valoraciones de AMS, que es punto y aparte, esto llega al fallback, pero se pidió con aduanas, se analizaron todos los casos y se le pidió a aduanas si pudieran publicar un Informed Compliance que lo hicieron en el 2022, mismo que viene incluido ahí en el mismo comunicado, en donde da casos existentes, ¿verdad? Con diferentes eh, eh, ejercicios, vaya, o diferentes em, arreglos entre importadores, exportadores, ya sea transaction value, deductive, etcétera, que los ponen y los publicaron y los ponen como base que son métodos permitidos. Entonces, ya el hecho que aduana publicó eso, ¿verdad? Y es relativamente reciente, se basan y se guían por eso mismo y están en línea porque téngalo por seguro, de un tiempo al otro van a ser auditados, ¿verdad? Van a ser auditados. Si se manejan en línea con lo que ya está publicado, pues la llevan a ganar, ¿verdad? La llevan a ganar. Entonces, en este caso, aquí le voy a pedir a Penélope, ok, aquí está ya el ejercicio que hicimos para nuestros clientes basado en un caso existente, ¿verdad? Igual hago hincapié y repito, esto no es algo estandarizado que le va a aplicar a todos. Puede unos que sí, otros que no, pero en este caso, para usarlo como ejemplo, si está alineado su arreglo comercial entre exportador, importadora, consignación con este juicio existente, ¿verdad? Y utilizando el otro juicio del cálculo del arancel de la Corte Internacional que también está incluido, pues se puede dar una idea de cómo se puede llegar al cálculo, ¿no? En este caso de las deducciones permitidas, porque está delineado en el contrato, se pudo tomar lo que viene siendo el flete internacional, siempre y cuando venía amparado con el True Bill of Lading, el conocimiento de embarque corrido, ¿no? Muy importante. Ya los gastos que se pueden tomar, discúlpenme, ya puesto en Estados Unidos, se puede tomar, por ejemplo, cualquiera inspección que se hizo dentro de aduana. Vamos a decir si aduana solicitó el servicio de alijadores para descargar la carga de tomate para inspeccionarlo, ese gasto se puede deducir. Se puede deducir el gasto, los honorarios del agente aduanal americano, no el del agente aduanal mexicano, eso no constituye, el agente aduanal americano sí. Y ya te permite tomar deducciones que el reglamento en el deductive value lo dice muy específico. Puedes deducir commissions and or deductions based on profits and general expenses. Ahora, ahí es un punto clave. Obviamente, la industria, sobre todo los distribuidores, ¿verdad? Que manejan la consignación, pues la comisión viene siendo parte de su profit and general expenses, ¿verdad? Es más, en muchos casos es la mayor parte de su ingreso. Y los otros conceptos como el in and out, por decir un reempaque que también viene siendo parte de sus profits and general expenses, pues dicen mucho, pues es que debe de ser los dos. Y sí, yo estoy de acuerdo, inclusive muchos de los abogados de nuestros clientes y de la asociación se ha visto están de acuerdo que sí viene siendo parte o lo mismo, pero como está delineado en la regulación que dice uno o el otro, pues es recomendable tomar uno o el otro o alinear sus contratos y quizás cambiar la terminología de comisión a otro, ¿verdad? A otro concepto para que caiga en línea y no vayan a caer en una situación en donde están tomando deducciones que aduana diga, pues no, las tomaste de más y no son permitidas, ¿no? Entonces, en este ejercicio que hicimos, lo hicimos muy sencillo, ¿verdad? Y nos vamos a ir primero en la base y Penélope, si la puedes poner en la célula C3, ¿verdad? Que es el sale price of the Mexican tomato. Vamos a decir, el punto de venta fue de $10, ¿verdad? De la venta del tomate en Estados Unidos a lo que viene siendo el unaffiliated US buyer or seller.
Ok, so de esos $10 para llegar a las deducciones y poder llegar al cálculo del arancel, de esos $10 en este caso tomamos $1 como ejemplo de que es una combinación de sus profit and general expenses. En este caso, pues no vamos a usar la palabra comisión, pero vamos a decir eso incluida la comisión o la terminología que vayan a cambiar, ¿verdad? Como un marketing fee o algo por el estilo, in and out, un reempaque, $1 de deducción. Todo en un resumen acumulado, nomás por hacer el ejercicio lo más limpio y transparente posible. $1 del flete internacional, siempre y cuando esté acompañado del Through Bill of Lading, el conocimiento de embarque corrido. 2 centavos, ¿verdad? Del honorario del agente aduanal americano. Entonces, los montos a deducir de esos $10 tienen una suma de $2.02, ¿no? Que es en la célula ahí de la C18. Ok, partiendo de eso. Partiendo de eso, para poder llegar al cálculo y ya calcular el arancel y calcular arancel de antemano, ¿verdad? Y no después para que no se vaya a duplicar y pagar arancel sobre arancel. Aquí es un cálculo un poco complicado que igual está amparado, ¿verdad? En el juicio existente que tenemos de la Corte Internacional de un caso previo de deductive value en donde da el ejercicio exacto de cómo llegar a este monto y te vas a ir con el durable value que viene siendo los 798 que es los 10 menos 202, ¿verdad? De deducciones ahí. Y si te vas hacia abajo a la célula C28, Penélope, a la C28, ponlo en el 682 en la C28, por favor. Gracias. Ok, ahí ya tenemos el cálculo basado en lo que viene siendo el ejercicio este, en donde tienes que dividirlo por 100%, ¿verdad? Más el duty rate del entry value. Entonces, si tú usas el monto de los 798 dividido por 1.1709 te va a dar los 682. Si te fijas, la diferencia del 798 al 682 te da $1.16. Ese es el monto del 17.09 de lo que viene siendo el durable value. Entonces, si tú multiplicas los 682 por el 17.09 te va a dar el 1.16. Este monto de los 682 es lo que los importadores le van a reportar a su agente aduanal, ¿verdad? A su agente aduanal que reporte aduana como el valor para que se haga el cálculo del arancel a pagar. ¿Ok? Entonces, de ahí una vez que lo saques es el 1.16 que va a ser arancel. Si te vas para arriba, por favor, de la célula, Penélope, gracias. Si te fijas ahí, se carga el 1.16 como un surcharge, $1.16. Ahora, aquí es una recomendación, nosotros no somos abogados, pero en base a las pláticas y las conversaciones que hemos tenido con abogados de las asociaciones, trabajando con distintos clientes, es recomendación que se segregue ese valor del arancel, el 1.16 en este caso, ¿verdad? Como un line item separado, como una línea separado en la facturación, ¿verdad? Y si no lo tienen, que de alguna forma o manera esté delineado en la factura, en una leyenda o algo por el estilo, que haya una segregación para que no se vaya a interpretar que va a ser un tipo de reembolso, ¿no? Porque acuérdense, es muy importante que aduana en el tema del reembolso vea que ese 1.16, ¿verdad? Le costó al productor, vaya, se cargó y se le pagó a aduana y en el monto que vayan a partir de su liquidación, ¿verdad? Pues van a partir la liquidación de los $10, no de los 11.16, ¿verdad? Van a partir la liquidación de esos $10 para ampararlo y también no hay que confundir que esto es estrictamente para el cálculo de aduana del arancel, no para las deducciones en sí de lo que viene siendo la venta, aunque están relacionados, ¿no? Entonces, este es un ejercicio muy sencillo
muy sencillo. Pueden usar esto como un ejemplo, pero vuelvo a lo mismo. No es un molde que se puede aplicar para todos, ¿verdad? Porque cada quien tiene que revisar sus contratos y ver qué está delineado en el contrato, cuáles son los términos, los Incoterms, qué influye, no influye, porque va a haber ciertos casos que a lo mejor no van a poder tomar todas sus deducciones, ¿verdad? Entonces, por favor, hagan hincapié en eso y revisen eso, revisen con sus abogados los contratos, cómo se está contabilizando, porque la terminología es muy importante. Vamos a decir en el commissions, ¿verdad? A lo mejor en el contrato lo tienen como un marketing expense o fee para no usar la palabra commission, pero en sus estados financieros lo tienen como comisión cuando están contabilizando, y aduana va a pedir cuando haga encuestas, ¿verdad? Aduana o solicitudes para auditar entries, va a pedir los contratos, va a pedir el comprobante de pago de todas las transacciones relacionadas. Y si hay algo que no está en línea, pues eso puede ser algo que ocasiona en donde lo tomen como si es un gasto no permitido. A fin de cuentas, véanlo de esta manera, haz de cuentas están trabajando con el fisco, ¿verdad? O en Estados Unidos con el IRS y están haciendo sus declaraciones de impuestos a fin de años. Hay ciertas deducciones que son permitidas, hay otras que no, ¿verdad? Y aduana, igual que el fisco, está buscando que las deducciones que se estén tomando en cuenta sean las permitidas, las correctas, que no estén duplicando y tomando ventaja, vaya, ¿no? Nomás usándolo como un concepto, una idea de cuando estén haciendo ese ejercicio. Entonces, este es el ejercicio más común, que igual está delineado al juicio del caso de los melones, que está ahí, incluyendo con la Corte Internacional. Lo pueden utilizar como base. Y disculpen mis redundancias, pero hago hincapié, revisen sus contratos y que estén alineados, porque no a todo mundo va a aplicar ciertas deducciones dependiendo de cuál es el acuerdo comercial que tenga entre uno al otro. No puede haber muchas variables. Aparte de lo de la valoración, otra de las preguntas más comunes, y esta no viene en el comunicado, pero hay muchas preguntas de, ok, ¿qué pasa en el caso de que no pudimos vender, ¿verdad? 100% del producto del entry dentro de los 8 días laborales, ¿verdad? Después del cruce que ya se presentó la valoración. Ahí es en donde entra lo que estaba diciendo, que el deductible value permite, ¿verdad? Si no tienes un valor establecido o de venta, te permite usar el valor del producto, de la venta del producto igual o más cercano, ¿verdad? A la última venta y la importación para usar como base, porque vas a tener que cerrar tu entry, ¿verdad? Y declararle un valor para hacer el pago de los aranceles. Vamos a decir que de un entry de 1,600 cartones de tomate Roma, 25 libras jumbo, ¿verdad? Te quedaron 10 paletas que no pudiste vender y ya tienes que cerrar el entry, no lo vendes y le tienes que presentar tú un monto, un valor para declarar. Entonces ahí aduana te permite, tú vas a tener que ver tus ventas, vamos a decir, tienes 3 ventas, las últimas 3 ventas de ese mismo tipo de producto, 25 libras jumbo por decir, y tienes una venta de 500 cartones a $7, una venta de 1,000 cartones a $5, y tienes una venta de 1,500 cartones a $4, por decir, ¿no? Entonces tú te tienes que ir con la venta del monto más elevado acumulado en cantidad, no en valor, y base a la cantidad, si el valor de la venta con mayor cantidad fue de $4, ese es el valor que le tienes que asignar tú, ¿verdad? A ese producto que no pudiste vender para pagar el arancel, para pagar el arancel. Ese es uno. Dos, ¿qué pasa con productos si lo quieres exportar a Canadá, regresar a México o exportarlo a cualquier otro país? Obviamente, la vida de no pagar aranceles, ¿verdad? Hay mucha venta que se va directo a Canadá, que pues se declara el entry, se paga, se cierra, se va a Canadá, no ocupa nada porque no hubo arancel que pagar. En este caso, si lo vas a mandar a Canadá ya posterior al cruce y no sabes qué se va a ir o qué no se va a ir,
siempre y cuando estés trabajando bajo el ID release. El ID release es un permiso que aduana otorga al importador y a los agentes aduanales que tienen que solicitarlo, ¿verdad? O antes era por certificado, permiso blanket que le llamaban por cada puerto. Ahorita ya aduana lo permite que se haga a través del sistema ACE, en donde si tú lo palomeas bajo ID Release Procedures, aduana deja que hagas la importación, vaya, ¿verdad? Entra y mientras sea antes de los 10 días laborales del cruce, queda bajo posesión, vaya, de aduana, aunque no está dentro del puerto y puede estar en la bodega más cercana, ¿verdad? Ahí en el puerto, en donde tú tienes la habilidad, si son dentro de los 10 días y está palomeado, ¿verdad? O está como permiso de ID release, en donde tú puedes sacar 100% del producto o parcialidad del producto vía inbound, ¿no? Siempre y cuando tengas un transportista afianzado que cuenta con la fianza, si se hace antes de los 10 días laborales, ¿verdad? De la fecha de cruce. Entonces, ejemplo, ¿no? Vamos a decir los 1,600 cartones que llevaba el entry, decidieron dejar 1,000 para Estados Unidos, ¿ok? Entonces, esos se quedan para hacer entrada y pagar el arancel en esos 1,000 cartones, pero si 600 cartones se iban a exportar a Canadá, siempre y cuando lo puedas cancelar esa porción del entry con un inbound, con la fianza debida del transportista, ante los 10 días laborales, puedes tú excluir esos 600 de la entrada y esos ya no son sujetos a pagar el arancel. ¿Por qué? Porque lo estás cambiando de la entrada a la fianza del transportista que se va a ir a exportación. Ahora es muy importante como importador de récord que estén bien en línea con sus transportistas que vayan a estar utilizando con las fianzas y dar el seguimiento, digo que sí se exportó, retener todos los comprobantes de la exportación y de la importación en Canadá o a cualquier otro país que sea, porque cuando aduana pida una auditoría y la quieran presentar, van a pedir todos esos documentos para ampararlos. Ahora, el otra pregunta muy común era la destrucción, que si tienes que destruir el producto. Igual, siempre y cuando sea bajo el ID Release Procedure, y sigo diciendo el ID Release Procedure porque es clave, si no están haciéndolo bajo ID Release Procedure, se van a meter en problemas porque no es permitido. Y antes de los 10 días laborales de la fecha de cruce, si solicitan permiso al puerto, ¿verdad? De aduana por donde cruzaron, y se lo autorizan y que sea una destrucción supervisada por la autoridad, ¿verdad? Lo tienen que supervisar y les van a entregar una forma que se tiene que firmar. Entonces, con eso se puede cancelar la porción del entry o todo el entry y cancelarlo y no paga aranceles. La otra pregunta muy común, ¿qué pasa con los donativos? Donativos anteriormente y producto que no sea anti-dumping, ¿verdad? Hasta cierto grado, dependiendo aduana, pudiera hacer excepciones y verlo del tipo de la valoración y hasta cierto grado pudiera cancelarlo, pero está sujeto a la interpretación del director del puerto. Pero en el tema que es anti-dumping, esa es una de las restricciones, no lo permites. No quiere decir que no lo puedes donar, pero vas a tener que donarlo al precio o al valor mercado. Y si no tuviste una venta, ¿verdad? Obviamente, entonces vas a tener que valorarlo basado en el mismo cálculo que usamos de los 10 paletas que no se vendieron, ¿verdad? Para llegar a ese precio establecido y vas a tener que pagar el arancel sobre eso. Ahora ya como importador lo puedes deducir de los impuestos, ¿verdad? Pero para efectos de aduana, no, no es permitido. A ver, ¿qué otro punto creo? Creo que eran los puntos más solicitados, igual que me mandó Gustavo en otros correos. No sé si dejé una de las preguntas por fuera, Gustavo, de que tenían los ciertos miembros, pero de no ser el caso, eso resume la conclusión de la presentación, ¿verdad? Ahora, si lo quieren abrir para preguntas, con todo gusto las podemos atender. Muchas gracias, Demetrio. Sí, sí, esas eran las preguntas, las más reiterativas de parte del gremio. Eh, Sin duda, van a salir ahorita otras preguntas. Hay dos en el chat, pues digamos.
Pone la primera. En el non-reimbursement pregunta ADD, CVD, case number, ¿cuál número ponemos? Esa es Ok, la pregunta. el ADD number ahorita no lo, Penélope, lo tienes ahí a la mano, si lo puedes publicar. Sí, verás un momento, déjame conseguirlos, un momento. Sí. Bueno, La, ahorita mientras lo consigan, sí, nos podemos regresar y lo ponemos. Es el mismo que está publicado en el caso. Pero excelente. ahorita lo ponemos. Mencionaste que se ponga en la factura para que quede claro que el arancel le costó al exportador, productor mexicano. Tenía entendido que el arancel lo paga el importador. Esa es la pregunta. De acuerdo, el arancel lo está pagando, ¿verdad? Y obviamente el non-reimbursement certificate es precisamente que no pueda reembolsar el exportador al importador. Pero lo que está buscando aduana, a fin de cuentas, que es el propósito del dumping, es elevar el costo, encarecer, porque es de 17.09%, ¿verdad? Es lo que tiene de desventaja, vaya el productor americano con el productor mexicano y quieren asegurar que se incluyó, que encareció, vaya, para que esté en línea, ¿verdad? En competir. Entonces, aunque se pueda hasta cierto grado contradecirlo, y es uno de los puntos de que el Departamento de Comercio tiene delineado su terminología de una forma y para efectos de aduana otra, pero es siempre y cuando que se segregue para que vean que ese gasto que se agregó, ¿verdad? El line item esté separado y que aduana pueda ver que en su liquidación, ¿verdad? Ese monto se agregó, lo pagó el importador, pero no hubo ningún tipo de subsidio, vaya, del exportador mexicano al importador. Y eso también aplica para cuando hacen su deducción. Muy bien, muchas gracias, Demetrio. Ahí está poniendo Penélope case number, que es el A-201-820. 12. Ok. Otra de las preguntas ponen, ¿es un hecho? ¿Hay esperanza de que no se dé esto? Pero, pues finalmente entra en vigor el lunes próximo. Tenemos solicitudes de extensión para continuar con la renegociación del acuerdo de suspensión. Estamos pendientes, ¿no? Sobre qué resuelve el Departamento de Comercio. Esperemos el día de hoy ya tener alguna noticia, ¿no? Pero bueno, hay que ser proactivos y hay que caminar de manera paralela por si se aplica el arancel, ¿no? Es correcto y qué bueno que hicieron esa pregunta porque también es una pregunta más técnica, ¿no? Ahora, el Departamento de Comercio ya lo publicó en el Registro Federal hace 99, la intención, ¿verdad?, de darlo de baja. Entonces, si nada cambia y si lo dan de baja, puede durar 1, 2 días, 3 días antes de que el Departamento de Comercio ya lo publique y le dé la orden, ¿verdad?, a aduana para que ya empiece a colectar el arancel, ¿verdad? Y que actualicen ellos la fracción arancelaria como anti-dumping en el sistema, y eso lo vivimos en el 2019. No quiere decir si lo publicaron y lo activaron, vamos a decir el miércoles o el jueves de la próxima semana, que lo que cruzó partiendo del lunes no va a pagar el arancel, porque por lo general lo hacen retroactivo, ¿verdad? A la fecha mencionada. Entonces, aunque lo publiquen el miércoles, el jueves, todo lo que cruzó de lunes a jueves, por decir, aunque no lo hayan publicado, no hayan activado en el sistema, van a tener que sus agentes aduanales retrabajar los entries, ¿verdad? Ya con el cálculo, para que se contemplen y lo tengan ya contemplado, que no los vaya a agarrar desbalagados, ¿verdad? Muchas gracias, Demetrio. ¿Cuándo se firma el certificado de no reembolso al exportador de México? ¿También se firma si el exportador e importador es el mismo? Correcto, aunque ahí es una pregunta con aduana y con departamento de comercio, dices, bueno, pues si el exportador, ¿verdad? Es el mismo importador foráneo, pues ¿cuál es el monto de firmarlo? Porque pues ¿cuál reembolso si son los mismos? Sin embargo, lo que nos ha guiado CBP es que aunque sean los mismos, está en el reglamento que se firma. Claro. Pregunta, dice, ¿nuestros fletes que hacemos de Puebla a Laredo entra como flete internacional? ¿Cómo sabemos si es sujeto de deducción? Siempre y cuando lo tengan en sus Incoterms, ¿verdad? Que va el flete ya incluido en su venta, vamos a hacer FOB
Laredo. Y dentro de su contrato, ¿verdad? Lo tienen que va como parte del valor factura o del valor, de la valor independiente de la valoración que están utilizando, que el productor ya está absorbiendo el flete, el seguro, etcétera, de eso, y tengan el True Bill of Lading, ¿verdad? Es clave. El True Bill of Lading o el conocimiento de embarque de ese corrido, que igual no está en esto, pero les vamos a hacer llegar un comunicado que le hemos enviado a nuestros clientes con las especificaciones de lo que viene siendo el True Bill of Lading. Ahora, en la vida del transporte terrestre no es muy común, es más bien para el flete internacional marítimo. Sin embargo, dentro de la definición de lo que es el True Bill of Lading, implica que son todos los métodos de transportación, incluyendo el terrestre, ¿verdad? Entonces, si lo tienen ustedes delineado en su contrato y tienen eso amparado, si es de Puebla a Laredo, ¿verdad? Estados Unidos, y es un solo conocimiento de embarque corrido con el monto del flete a pagar, vamos a decir, $2,000 por decir, y lo tienen como comprobante y pueden tener como comprobante de eso que en sí se le pagó al transportista, eso pudiera caer como una de las deducciones. Retiro y hago hincapié de nuevo, revisen sus contratos y revisen el reglamento y el ruling, ¿verdad? Los ruling existentes. Entren al Informed Compliance de aduana que diga para ver, pero en un caso así, por decir, como el ejercicio que hicimos, en teoría sí, aplica para deducir. Muy bien. En la factura emitida en México, el valor Surcharge to Buyer for Anti-Dumping Duty, ¿cómo se debe incluir? Bueno, ahí vuelvo a lo mismo, ya es una pregunta más bien para los abogados, ¿verdad? Esto no es el tema de lo que viene siendo de aduana. Sin embargo, como lo recomendaron y como en el ejercicio, es que vaya o como una línea separada o que haga una parte de notas o comentario dentro de la factura que diga que está segregado, ¿verdad? En algún punto. Claro. En el método de valoración de, de transacción, especifica por favor lo que se puede deducir y cómo debe venir en la factura. Ok, como lo comenté cuando vimos la valoración del transaction value, siempre y cuando el Incoterm sea cost, insurance and freight, ¿verdad? Que ya viene incluido, que es parte del valor, ¿verdad? De la factura. Y tienes el conocimiento de embarque corrido, el through bill of lading, esa es la única deducción que pudieras tomar. Ok. ¿Se podrá facturar, según el cálculo del deductive value, algún tipo de tomate por debajo del precio mínimo que se utilizaba en el acuerdo de suspensión 2019? Pues acuérdense que una vez que está eliminado el acuerdo de suspensión, se va a mercado abierto, ¿verdad? Ya no hay un valor mínimo. O sea, queda a mercado abierto el valor que sea. Ahora, hay que tener cuidado, que es lo que van a estar revisando y cuando estén haciendo sus revisiones, auditorías, que no vaya a haber un tipo de abuso, ¿verdad? Entonces, eso en general, la industria en general, tienen que ser muy conscientes porque van a estar trabajando un año y cuando hagan su revisión, ¿verdad? El próximo año van a estar revisando y van a estar viendo esos y si hayan que se están utilizando precios que caen bajo del dumping, eso va a ser lo que va a ocasionar, ¿verdad? Que se incremente, ¿verdad? De un 17,09 a un 30%, un 40%, un 50%, quién sabe, ¿verdad? Entonces, para contestar tu pregunta, sí, tú puedes usar el precio que sea el precio real, acuérdate. Esto nos hemos dado cuenta y ha sido una práctica común, sobre todo los últimos 30 años, desde cuando entró el NAFTA originalmente, que ya no pagaba impuestos o aranceles el producto, por la conveniencia o de nomás tramitar, ¿verdad? El entry, pues usaban valor factura del productor, ¿verdad? Que sea $3 para declarar contra aduana. Sin embargo, realmente, si estabas en Transaction Value y tú tenías ya un acuerdo, ¿verdad? Que era una venta de $10, no de $3, por decir, se debería estar declarando la venta de $10. La valoración esta no es nueva. No es nueva, es que siempre ha sido un requisito, siempre ha sido parte del reglamento, pero tanto la industria
como la aduana, ¿verdad? Por cantidad de trabajo que tengan. Y si no hay aranceles, pues muchas veces hasta cierto grado, por ponerlo de una manera vulgar, se hicieron de la vista gorda, ¿verdad? Pero ahorita que hay aranceles, van a estar revisando en línea. Entonces, muy importante que los valores que estén declarando en su importación estén en línea con sus contratos y estén en línea con las valoraciones permitidas. Sí, muy importante lo que comentas, Demetrio. Las otras dos preguntas siguientes hablan sobre los precios mínimos, ¿no? ¿Qué precio recomiendas en las exportaciones? Y si se lleva a cabo la cuota dumping, los precios mínimos continuarán, ¿no? Es muy importante lo que comentas porque ya como industria pues estamos trabajando en ese tema, ¿no? De fijar un precio pues que sea competitivo y para no caer en un dumping más severo, ¿no? Que como tú bien dices, en un año se abre una nueva investigación y ese 17 fácilmente se puede convertir en 30-40%, ¿no? Entonces Es correcto. ya como industria tenemos un plan para evitar eso. Evidentemente, pues sí, fijar precios de referencia y organizar a la propia industria, ¿no? Para que estos se respeten y no caer en un dumping más severo, ¿no? Correcto. Eh, Venta entre filiales, facturación a precio de referencia y la empresa en Estados Unidos vende a precio final. ¿Se utiliza deductive value? A ver si pueden elaborar un poquito, no, no entiendo bien la Está pregunta. igual y si la pueden redactar la pregunta de nueva cuenta, vamos a pasar a otra. ¿Qué se debe de hacer en caso de que en el deductive value, al momento de la liquidación del cliente, que por lo general sucede 20 días después, y ya se presentó el entry summary a los 10 días y el valor que me pagaron fue más alto? No me gustaría que en alguna auditoría esto se interprete como omisión. ¿Cómo puedo realizar ese ajuste de valor si no contamos con el beneficio del programa de Asset Reconciliation? Bueno, dos cosas. Por eso permite el deductive value en donde puedas utilizar el precio promedio de la venta más cercana, ¿verdad? Te lo va a permitir a aduana y sobre eso vas a pagar. Y ya la diferencia, pues ya se queda como parte de la transacción. Ahora, hay métodos que se pueden que no es muy común o aduana no permite, pero son casos extraordinarios que se puede hacer un post-summary correction, ¿verdad? Un post-summary correction se puede hacer en casos extraordinarios como esos de ajustes o algo por el estilo, pero si eres un importador, un exportador de alto volumen, ¿verdad? Y lo van a estar haciendo con todos los entries, la misma aduana no te lo va a permitir y te va a decir, no, ponle un alto, ¿no? Ahora, tanto en el transaction value o como el consignment value en la vida, en el mundo o en las transacciones, ¿verdad? En casos que, como dices, a los 20 días si hubo un ajuste, vaya, un ajuste y ya no puedes, ese ajuste tú siempre y cuando lo puedes incluir, ¿verdad? En otra de tus ventas, ¿verdad? Siempre y cuando esté delineado y amparado y la tengas que esté muy transparente en donde estás, si es más, lo estés declarando, ¿verdad? Para que pagues el arancel o no estés declarando de menos si es el ajuste y que quede bien delineado en tu liquidación. Perfecto, muchas gracias. Preguntan si el material de empaque también se puede deducir, Demetrio. Muy buena pregunta. El material de empaque americano, ¿verdad? Y que cuando digo americano tiene que ser de origen americano, no porque se compró en Estados Unidos quiere decir que es de origen americano, ¿verdad? Tiene que ser de origen americano, tiene que estar amparado por el productor americano, ¿verdad? Con un certificado, un affidavit, y que el productor o el exportador haya comprado ese producto directamente del proveedor, vamos a decir no sé, una de las cartoneras, Smurfit Kappa, Los Ángeles, ¿verdad? Que lo haya comprado directamente y se lo pusieron puesto en México en su empaque, ¿verdad? Entonces ahí no se descuenta, sino se agrega y se segrega, ¿verdad? Al momento de declararlo en tu factura de exportación, ya sea transaction value o sea el deductive value, la consignación, porque a consignación de todas maneras tienes que reportar, y ya lo que se hace se segrega por una línea al momento de importarse físicamente por aduana y que venga en la factura, que venga desglosado como US Packing Material, creo que la fracción es el 9801.001010.
Entonces, en ese caso, se puede y se tiene que alinear y tiene que estar amparado, como te digo, con todos los certificados de origen, con todos los costos de flete de ponerlo de origen a destino y no puede ser un promedio, igual como el flete, ¿verdad? No pueden ser promedios, tienen que ser exactos. Y si en el caso del material de empaque, exclusivamente para lo que viene siendo de origen americano. No puede ser algún otro origen. Muchas gracias. Si el costo de la agencia aduanal americana la paga el importador y luego me lo cobra a mí el exportador, lo puedo deducir, dice. Sí, claro, claro. Sí, o lo tendría que pagar yo directamente, además de aclararlo en el contrato que tengo con el importador. Correcto, todo en el contrato, y el mismo con el flete, porque es muy común, ¿verdad? En la vida o en las relaciones comerciales, sobre todo a consignación, pues que el importador paga el agente aduanal americano, paga el flete, paga el INENA. Son todos costos, ¿verdad? Que se están pagando por parte del productor, pero se les está descontando de la liquidación. Entonces, a fin de cuentas, aduana está viendo qué es el costo final, ¿verdad? De lo que le costó al productor, ¿verdad? Aunque está el importador. Entonces, para contestar tu pregunta, sí. ¿En qué caso recomendarías el uso de transaction value y cuál el deductive value? Cuando la mayoría tenemos parte de la venta a mercado y otra en precios fijos de contrato. Pues mira, eso más bien debe de ser y siempre ha sido lo que es transaction value, se declara como transaction value, ¿verdad? Si así están tus contratos. Y lo que sea consignación, que sea consignación, pero que tengas tus contratos alineados y ahí tiene que tener mucha coordinación, ¿verdad? Con los clientes, con los agentes aduanales, ¿verdad? Para que no estén mezclando una con otra, ¿verdad? Eh, puedes tener ciertos que son transaction value, puede ser ciertos que son a consignación, pero tiene que quedar bien delineado, bien reportado, ¿verdad? Segregado. Muy bien. Si el precio ya es abiertos y mínimos, la primera venta puede ser entre empresas filiales, mexicana y americana, respetando no hacer dumping. Bueno, en este caso, filiales. Si básicamente la empresa americana importadora es una entidad americana, ¿verdad? Y la empresa mexicana tiene su propia entidad, aunque son filiales, sí lo pueden hacer siempre y cuando tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahí más bien se brinca lo que viene siendo la computed value, a cómo se manejan las maquiladoras, vaya, ¿verdad? Pero no hay programa de reconciliación y ahí aduana sí va revisar, ¿verdad? Y asegurar que el monto que se esté declarando sea en base a que sea a su costo de producción o hacia arriba, incluyendo utilidades, ¿verdad? Entonces, si tú le puedes determinar que le estás vendiendo a transaction value, por decir, ¿verdad? A ese monto, y tú tienes todo amparado que estás vendiendo arriba de tu costo de producción, incluyendo las utilidades, y ya se le determina a aduana que la filial americana, ¿verdad? Le pagó eso a la mexicana, eso es un transaction value y ya la americana, pues si vendió a lo que vendió ya en el mercado abierto, pues eso ya no cuenta, ¿no? Pero sí están sujetos a auditorías y como no hay reconciliación, ¿verdad? Van a estar, cuando son relacionados, van a auditar, van a pedir estados financieros, van a pedir comprobantes, se van a ir básicamente hasta la cocina para asegurar que los precios que se estén declarando, ¿verdad? Sean arriba del costo de producción. En esa pregunta, Demetrio, al ser partes relacionadas, pues el propio acuerdo de suspensión mencionaba que el seguimiento por parte del Departamento de Comercio recae en la primera venta no relacionada, ¿no? ¿Correcto? Quisiera creer que va a continuar de la misma manera, ¿no? Sí, Donde acuérdate, lo que viene siendo el Departamento de Comercio es una cosa y lo del acuerdo de suspensión y las reglas de aduana son otras, aunque básicamente aduana enforza las reglas del Departamento de Comercio o de cualquier otra dependencia del gobierno, ¿verdad? De FDA, de USDA, lo que tú quieras. Aduana está buscando en el tema, olvídate del acuerdo de suspensión. Aduana siempre va a estar buscando que lo que se esté declarando sea lo justo que esté a su costo de producción o arriba, dependiendo de cómo están los contratos alineados. Y en este caso, cuando son afiliados, ¿verdad? Es una empresa americana, independientemente de la mexicana, pero tiene su propio tax ID, su propia fianza, ¿verdad? Y el exportador, aunque tengan alguna relación, si van a manejar
en sus contratos, que es transaction value, base a eso, y Ujú. lo tienen en sus contratos y lo tienen aplicado, entonces es válido. Pero si lo van a estar manejando a consignación, pues no, ya no aplica ese método de valoración. Hay que usar el de consignación, ¿verdad? Sí, consignación, pues ya sería, ahí sí buscaría la primera venta no relacionada, pues, ¿no? Que haga Exactamente. distribuidor en los Estados Unidos. El flete, seguro y comisión, ¿quién lo paga? Dice. ¿El exportador? Bueno, El exportador es el que lo tiene que pagar absorber. No quiere decir que físicamente no lo puede pagar el importador, ¿verdad? Pero si lo está pagando por parte del exportador, pero se lo está descontando la liquidación, o sea, le costó al exportador y está delineado en el contrato Cost Insurance Freight, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es dependiendo del acuerdo comercial que tenga y que estén en su contrato. Si en ese caso, ¿verdad? Está vendido, vamos a decir, valor factura FOB Culiacán Nogales, por decir, y ya viene Cost Insurance Freight dentro del contrato, ahí en ese caso, ya sea si lo paga el importador o si lo paga el exportador directo, ¿verdad? Pero que esté incluido dentro del valor es cuando pueden tomar esa deducción, siempre y cuando esté el Incoterm debido y siempre y cuando esté amparado por el conocimiento de embarque corrido, el Through Bill of Lading. Through Bill of Lading es clave porque es una parte clave dentro del reglamento y de los juicios existentes, ¿verdad? Que ya aduana ha aprobado, que si no cuentas con ese documento y lo puedas amparar, ¿verdad? Y no esté dentro de los Incoterms dentro del contrato, no te lo van a aceptar. ok, muchas gracias. ¿Qué pasa con el Incoterm DDP? ¿Es equivalente al Incoterm CIF? Esto Sí, para... sí, correcto, que es duties delivered paid, ¿verdad? Que ya incluye todo, incluido si tienes el flete ya dentro de eso, ¿verdad? Que es CIF, pero si está todo incluido en el flete y en tu contrato, sí, sí es válido, ¿no? En ese caso. Ok. Si ya no va a haber inspecciones obligatorias del Departamento de Agricultura, ¿van a imponer otro tipo de inspecciones? No se sabe. Ahora, sobre las inspecciones, acuérdense que la inspección del tomate bola de campo abierto, ese siempre ha sido un requisito y sigue siendo el requisito y siguió siendo el requisito dentro del acuerdo de suspensión por USDA AE Marketing Order, ¿verdad? Eso Ajá. no cambia, eso no cambia. Entonces, si se da de baja el acuerdo, entonces el tomate bola de campo abierto va a seguir siendo sujeto a la inspección del Marketing Order. Eh, Empresa mexicana exporta, dice, su filial en Estados Unidos importa, la transacción es a precio de transferencia. La empresa en Estados Unidos vende a cliente final a precio por arriba del precio de transferencia. El método que se debe aplicar es el deducted value. Pues ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Si están vendiendo a consignación, sí. Si no están vendiendo a consignación, ¿verdad? Si no están vendiendo a consignación, ahí entrará como transaction value. Pero si son afiliales o no son afiliales, ¿verdad? Aduana va a poder ver y asegurar que no estén vendiendo arriba del costo de producción, ¿verdad? Y ya la empresa americana, ¿verdad? Que lo pagó el valor factura, recibió ese dinero ya ese monto, si fueron $10,000, la empresa americana importadora le pagó al exportador esos $10,000. Ahí se acabó el trato, ¿verdad? Del importador americano al importador mexicano, se cerró. Ya lo que hace la empresa americana, si lo vendió a $20, ya lo vendió a $20, eso ya no es sujeto a la importación, pero ya no puede haber un reembolso, ¿verdad? De alguna utilidad o a una ganancia que tuvo la empresa americana, ¿verdad? De su venta y que se le regresó ese dinero como un reembolso al productor, porque ahí aduana va a estar revisando eso y ahí vas a estar en violación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí realmente pues ya hubo venta que no declaraste y que pudieras haber pagado un arancel adicional. Ok. ¿Dónde se especifica qué método de valoración se está usando? Bueno, por lo general deben de estar en los contratos y ya con sus agentes aduanales, digo, en el caso de nosotros cuando damos de alta a un cliente nuevo, importador, exportador, siempre tenemos un formulario en donde preguntamos qué tipo de valoración van a estar utilizando y basado en lo que nos indiquen, pues ya lo palomeamos y nosotros se lo reportamos a aduana, ¿verdad? En el entry summary o en la transmisión de aduana, ¿no?
Hacen preguntas. ¿El tomate Roma también debe continuar con la inspección? Si el acuerdo de suspensión se da de alta, ¿verdad? Que ya no existe y no implementan nada nuevo y se va como era mercado como antes era, no, no es sujeto. Solamente el tomate bola de campo abierto, ¿verdad? Y es por ciertas fechas, si no me equivoco. Pues serían todas las preguntas que tenemos. Demetrio, no sé si van a llegar más. Ok, muy bien. Sí, Y igual sé que ya me comentó, creo, tu equipo, Gustavo, que ya compartieron el comunicado que enviamos. Si se lo correcto. solicitan más abiertamente, ¿verdad? Lo pueden compartir. Vamos a, Penélope, si puedes hacer anotación, les vamos a mandar el comunicado también de la explicación, ¿verdad? De la Through Bill of Lading, el conocimiento de embarque, porque sé que es un punto muy clave también que lo puedan compartir ahí con sus socios. Igual pues ya tienen nuestra línea de contacto, nuestro correo electrónico, si podemos ayudar con todo gusto. Estamos abiertos. Quiero hacer mención de nuevo que este comunicado y todo lo que presentamos simplemente es a base de recomendación, ¿verdad? Simplemente esa base de recomendación y de los juicios existentes, ¿verdad? Y de las regulaciones, de las interpretaciones nuestras. Acuérdense que no todo va a ser y va a aplicar para todos. Ese ya viene siendo la responsabilidad, ¿verdad? De cada importador y exportador que vean sus contratos, que lo vean con sus abogados, que los vean con sus contadores, que los vean con sus importadores, sus exportadores, ¿verdad? Sus agentes aduanales, ¿verdad? Que todos estén en la misma línea, ¿verdad? Porque no todo mundo nos ha llegado, pues es que vamos a usar este formulario, ¿verdad? O este cálculo. No, 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 no. Puede que sí, si lo tienes alineado, sí, pero puede haber muchos factores, ¿verdad? Que influyan que quizás no todos los métodos sean aplicables, ¿no? Entonces quiero hacer hincapié a eso. Quiero hacer hincapié a esto también y lo digo Gustavo y muchas gracias. Sé que nos ofrecieron por pagar por nuestros servicios de esta exposición, esta presentación. No lo aceptamos y es con el fin, ¿por qué? Porque queremos en este tema, ¿verdad? Es un tema muy delicado y hemos estado trabajando en conjunto la Asociación de los Agentes Aduanales de Nogales con la Asociación de Agentes Aduanales de California, con los de Texas, con las asociaciones de Fresh Produce Association, ¿verdad? Y con las asociaciones de Texas. Esto es algo que es muy importante que la industria en general, ¿verdad? Esté en línea y esté en cumplimiento, que se vayan basado en lo que son las regulaciones en los métodos de valoración, que utilicen el Informed Compliance que publicó aduana, ¿verdad? Que tiene los reglamentos y los casos debidos para que todos sigan los pasos debidos, porque ha sido mucho trabajo que le hemos invertido a nivel industria, a nivel asociación por años atrás, hasta antes del 2019, pero tomando los rulings que nos han podido otorgar aduana de los métodos de valoración que recuerden que aduana y las administraciones van cambiando, ¿verdad? Y si entra personal nuevo que no tiene el conocimiento y que puede interpretar las cosas distintas, ahorita tenemos la ventaja que ya tienen autorizado, están en la misma línea de comunicación y de entendimiento de lo que hemos presentado tanto la autoridad como la industria. Pero si hay muchos dentro de la industria que no están siguiendo los métodos debidos, ¿verdad? Y se empiezan a presentar casos y auditorías y empiezan a ver los import specialists, los especialistas de aduana de los CIS, que hay muchas cosas distintas. A lo mejor estos métodos que hemos logrado y los juicios que hemos logrado que aprueben, los puedan hacer para atrás y pueda ser muy contraproducente, ¿verdad? Y complicar más ya lo que es un ambiente de trabajar ya complicado por lo que es el arancel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo el mundo estará trabajando dentro de los reglamentos. Entonces, eso lo compartimos, es una sugerencia y creo que es una sugerencia que viene, que muchos van a compartir, otras agencias aduanales y las asociaciones y todos los que estén involucrados en comercio exterior específico a frutas y legumbres, ¿no? Ahora,
hacer hincapié, ¿verdad? Esto es del acuerdo de suspensión, viene la renegociación del USMCA, los mismos partidos en Estados Unidos han estado empujando para un seasonality clause en donde con esta administración no se sabe, a lo mejor va a haber otros productos en espero que no, ¿verdad? Pero si llega a haber otros productos que no sean tomate, que van a ser sujetos ya sea un arancel dumping o un arancel basado en cuota, un arancel fijo o no, los métodos de trabajar y de valoración sigan los mismos, ¿verdad? Porque si eso entra y se va en general y no está toda la industria en línea, puede cambiar y afectar mucho las cosas. Muchas gracias Demetrio por tu explicación, por tu tiempo y disponibilidad. Es muy valioso pues para toda la industria el resolver estas dudas que son, como te puedes dar cuenta, pues muy generales o repetitivas, incluso algunas Correcto. de los cuestionamientos. Pero como tú bien dices, debemos trabajar de la mano toda la industria con los mismos criterios pues para no caer en incumplimientos que en un año, año y medio, pues esto nos pudiera perjudicar más en caso de una revisión administrativa del Departamento de Comercio, que seguramente pues así lo solicitaría Florida en su momento en caso de terminarse el acuerdo de suspensión. Es importante mencionarle a toda la membresía que en AMPAC estamos trabajando con pues, alguna manera, alguna herramienta para continuar todos en la misma sintonía. El esquema de exportación del tomate continúa con los mismos requisitos que actualmente y estaríamos informándoles pues, cualquier cambio en caso de que se dé la extensión el día de hoy. Tienen hasta el domingo, ¿no? Para el gobierno de Estados Unidos presentar contestar esa solicitud. Les estaremos informando a la brevedad, pero de cualquier manera, pues hay que ser proactivos y caminar de manera paralela en caso de que no se den, ¿no? Entonces, Demetrio, de nueva cuenta, te agradecemos a todo tu equipo en KK International Logistics y por tu disponibilidad y tu tiempo. Cualquier duda, pues te estaremos molestando, Demetrio, un poquito con... Ninguna la molestia y al contrario, gracias a ustedes por extendernos la invitación y brindarnos la confianza, ¿no? No, Entonces, de nuevo, ¿no? Creo que es algo en donde todos estamos en una situación y debemos de estar unidos y en lo que se pueda apoyar, estamos más que a la orden, ¿no? perfecto. Muchísimas gracias, Demetrio. Gracias a todos los socios Gracias a ustedes. que nos acompañaron. Cualquier duda o comentario nos lo pueden enviar aquí al AMPAC, al correo de un servidor, gustavo.robles@ampac.org. Cualquier duda ahí la veríamos con Demetrio y su equipo, ¿no? Y cualquier novedad en relación al acuerdo de suspensión, pues de la misma manera se les va a informar a la brevedad, ¿no? Muchísimas gracias a todos.